Hay gente que tiene miedo a la noche. Yo no. Nunca fui así. Al menos hasta esa noche. Yo estaba muy feliz con mi nuevo trabajo de recepcionista nocturno en un hotel. Era un lugar pequeño y modesto, pero como estaba bien ubicado, gozaba de mucho movimiento. Como les decía recién, mucha gente se apiadaba de mí cuando se enteraba que yo trabajaba durante toda la noche. Pero yo les explicaba que no me molestaba para nada. No tenía miedo, para nada. Y además, el trabajo era bastante tranquilo. Después de asegurarme de que todo estaba bien, daba un par de rondas. Me aseguraba que los ingresos quedaran cerrados y el estacionamiento ordenado. Luego, solo restaba quedarme atento a cualquier llamado, ingreso o consulta de algún pasajero. Tenía muchísimo tiempo libre que utilizaba para mirar series y películas. Un trabajo soñado. Hasta que pasó lo de la habitación 621. Era una noche como cualquier otra. Había pasado la medianoche y el hotel estaba lleno. Todos los pasajeros estaban dentro, descansando en sus habitaciones. Afuera, una tormenta insistente empapaba todo. La mayoría de los pasajeros habían bajado empapados de sus autos y me había visto obligado a tener que trepar y limpiar la recepción más de una vez. Después de constatar que las cosas para el desayuno de la mañana siguiente estuvieran listas, me senté en mi silla y abrí la computadora para poder ver mi serie. No había visto ni un minuto cuando sonó el teléfono. Era el blanco, el interno. Contesté. Una voz de una mujer somnolienta me habló con un dejo de irritación. Dijo que era de la habitación 521, que necesitaba dormir porque al otro día ella y su esposo continuarían su viaje bien temprano. Dijo que le habían despertado los molestos ruidos de la habitación del piso superior. Yo me quedé perplejo por un segundo. Sabía fehacientemente que el piso de arriba de ellos estaba completamente vacío. Me di cuenta de que no había dicho nada y entonces, mecánicamente, dije que no se preocupara, que yo me iba a encargar. Luego la mujer con ostio cortó la comunicación. Tomé el ascensor y subí hasta el 5º piso. Era el último piso con habitaciones. Recorrí los pasillos. La alfombra verde que recubría los pisos estaba gastada y en varias partes se veía amarronada. El silencio del edificio en la noche era una de las cosas que más me gustaba. Sentía que era el único consciente en el lugar en donde todos dormían. Llegué hasta la puerta de la habitación 521. No toqué. No era mi intención volver a molestar a aquellos huéspedes. Pegué mi oreja a la puerta. No se oían voces, pero efectivamente se escuchaban unos ruidos graves y apagados. Eran como pasos, aunque desde donde yo estaba era imposible discernir de dónde venían. De todas formas, era muy improbable que fuera la propia señora que había llamado la que hiciese los ruidos que la molestaban. Así que fui hacia las escaleras que estaban junto al ascensor y luego me dirigí al 6º piso. Solo se podía acceder por ellas. El gerente del hotel, que era quien me había contratado unos 10 días atrás, había sido muy específico con esto. Me había dicho que en el 6º piso no habían habitaciones y que no me preocupara por eso. Supuestamente arriba solo estaba el lavadero y un par de depósitos repletos de muebles y colchones viejos que ya no se utilizaban. Subí con la esperanza de encontrar qué era lo que estaba produciendo los ruidos. Culminé los escalones. Me encontré en un pasillo largo que estaba completamente a oscuras. Encontré con facilidad el interruptor que estaba a la misma altura en todos los pisos. Pero cuando lo accioné, no funcionó. El piso era como un túnel de negrura que quería tragarme. Saqué el celular del bolsillo y encendí la linterna. La luz pálida iluminó apenas unos metros por delante de mí. Comencé a recorrer el pasillo. Vi una serie de puertas que se alineaban a mi derecha. La primera, supuse, era el lavadero. Las dos siguientes eran unas puertas metálicas que seguramente llevaban a los depósitos. Todo estaba cerrado con llave. Al no estar alfombrado, cada paso que daba provocaba un quejido en la madera que desgarraba el silencio. Avancé hasta la última puerta, preguntándome a dónde me llevaría.
ya que solo me habían hablado del lavadero y los depósitos. Cuando estuve frente a ella, era una puerta de madera blanca. Levanté el teléfono y pude ver con claridad los números en madera negra. 621. Yo me quedé viendo esos números y repasando en mi cabeza, intentando recordar si el gerente o algún compañero o algunas de las mujeres de limpieza me habían mencionado algo de aquella habitación. Tomé el picaporte, lo bajé y la puerta se mantuvo cerrada. Ahí me pareció escuchar un sonido dentro. Pegué mi oreja a la puerta como había hecho minutos antes en la habitación del piso anterior. Y ahí escuché un sonido rítmico y apagado. Eran pasos. Formé un puño con mi mano y estuve a punto de golpear la puerta con los nudillos. Me detuve a centímetros de golpear la madera. Volví sobre mis pasos y regresé a la escalera. Bajé al quinto y ahí tomé el ascensor hasta la recepción. Busqué en los registros, los manuales y los del sistema. No había ninguna mención del sexto piso, y mucho menos de la habitación 621. Estuve tentado en mandarle un WhatsApp al gerente. Cuando me acompañó en mi primer día, él me había dicho que cualquier cosa le escribiese, aunque me pareció más que lo había dicho por cortesía que por cualquier otra cosa. Seguramente el ruido no eran pasos, tenía que ser otra cosa. Pero ¿cómo podría solucionarlo si la habitación estaba cerrada? En ese momento, recordé el tablero que estaba en la oficina del gerente. En él estaban las copias de todas las llaves para ser utilizadas en casos excepcionales, como cuando algún pasajero la pierde o se le olvida dentro de la habitación y cierra la puerta. Quizás allí pudiera encontrar algo. Abrí la oficina y fui directo hasta el tablero. Estaban todas las copias de las llaves del primero al quinto piso, pero no existía ninguna llave para la habitación 621. Iba a volver a la recepción cuando vi que el cajón del escritorio estaba levemente abierto. Sin saber bien por qué, lo abrí. Estaba repleto de cosas, en su mayoría elementos de oficina, lapiceros, agendas y abrochadores, así como banditas de goma y clips. Pero al revolver, vi un pequeño brillo en el fondo. Era uno de los llaveros con el nombre del hotel que tenían todas las llaves de las habitaciones. Lo levanté y lo coloqué frente a mis ojos, y en uno de los plásticos pude leer Habitación 621. Ahora sí, me dije. Corrí al ascensor. Mientras ascendía, me pareció una buena idea mandarle un mensaje al conserje. De alguna forma quería dejar constancia de lo que estaba haciendo. Disculpe la hora, Ricardo. Estoy yendo a la habitación 621. Los de abajo dicen que hay un ruido extraño. Apreté enviar en el momento exacto en que las puertas del ascensor se abrían en el quinto piso. Desde las escaleras, escuché el sonido. El pasillo seguía tan oscuro como la vez anterior. Esta vez ignoré las puertas previas y con la linterna del teléfono encendida, fui directo a la habitación 621. Los ruidos de los pasos se escuchaban fuerte y claro por todo el pasillo. Era como cuando uno pisa con todas sus fuerzas, o como cuando un soldado marcha. Me enfrenté a la puerta con las llaves en la mano. Con la otra mano, la que sostenía el celular, golpeé la puerta. Una parte de mí me preguntaba qué estaba haciendo mi cerebro. Estaba golpeando como dando por hecho que adentro había una persona. Pero para mi sorpresa, inmediatamente después de golpear, el sonido se detuvo de forma abrupta. Volví a golpear y nada pasó. Sentí el teléfono vibrar en mi mano. Era un mensaje que no me importó leer. Puse la llave en la cerradura. Las manos me temblaban. El metal tintineó. La llave dio vueltas sin esfuerzo. La cerradura dio un chasquido. Apenas empujé el picaporte y la puerta se abrió chillando sobre sus bisagras antiguas. Entré muy despacio. El teléfono en mi mano volvió a vibrar. Ahora repentinamente alguien me llamaba, pero yo lo ignoré. La habitación 621 estaba a oscuras. Entré por completo y dejé la puerta abierta. No me interesaba para nada quedarme encerrado allí. Barrí la habitación con el haz de la linterna. En cuanto a tamaños y muebles,
No parecía muy distinta a las demás, quizás un poco más grande. Me metí las llaves en el bolsillo y empecé a palpear las paredes, buscando el interruptor sin dejar de mirar adelante. Un ruido áspero como un roce fuerte comenzó a escucharse de forma repetida. Moví la linterna de un lado a otro, pero la luz blanquecina no me mostraba casi nada. Seguía palpando la pared infructuosamente, casi que de forma desesperada, hasta que me di cuenta que probablemente estuviese del otro lado. Cambié el celular de mano. El ruido persistía lastimando el silencio. Busqué el interruptor del otro lado y ahí lo encontré con facilidad. Inmediatamente encendí la luz. El sonido que iba y venía de forma rítmica era provocado por una soga. Un extremo de la soga estaba anudado a una viga de madera. El otro extremo bajaba, formando un lazo, y ahorcaba un cuello que ya estaba enrojecido y amoratado. Era el cadáver de alguien que se mecía de un lado a otro. Eso provocaba el ruido de la soga con la madera. El movimiento pendular fue provocando que, sin dejar de moverse de un lado a otro, el cuerpo fuese girando lentamente hasta que su rostro quedó orientado hacia mí y pude verlo con claridad. El hombre muerto que colgaba del techo de la habitación 621 era yo. Inmediatamente sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, una arcada que me nacía del estómago, y como las piernas perdían fuerza y se me doblaban, caí al piso despacio, resbalándome contra el marco de la puerta que me sostenía como si fuera el único amigo que yo tenía allí adentro. Desde el suelo, justo antes de desvanecerme, pude ver cómo esa versión de mí que colgaba de la soga abría los ojos y me miraba. Me dedicaba una sonrisa de esas que hiela la sangre y no tienen nada de amistoso. Y ahí simplemente me desmayé. Desperté alterado cuando sentí un golpe en la mejilla. Di un grito. Mi propia imagen ahorcado y colgando en la habitación me asaltó de inmediato. Alguien me dio otra cachetada y me pidió que me tranquilizase. Recién ahí pude darme cuenta que no estaba en la habitación 621. Estaba recostado en la escalera. Sentía la punta de los escalones lastimándome la espalda. A mi lado había una figura inclinada sobre mí. Necesité de unos segundos para poder hacer foco. Ricardo, el conserje, me observaba con una mezcla de preocupación en el rostro. Yo intenté hablar, pero las palabras simplemente no me salían. Estaba en shock. Él se llevó el dedo índice a la boca para dedicarme que hiciera silencio. Luego me pidió las llaves. Yo, confundido, a lo único que atiné fue a señalarme el bolsillo. Él metió la mano, sacó las llaves y subió los escalones. Yo no podía creer que volviera a aquella habitación. No logré incorporarme, pero me puse boca abajo y me arrastré por los escalones. Conseguí asomar la cabeza al pasillo. Ricardo se detuvo antes de llegar a la habitación 621. Efectivamente, la puerta estaba abierta. Lo vi tomar aire como si se preparara, y de un segundo a otro, se impulsó y se movió a gran velocidad. Entró por el hueco de la puerta. Ahí se escuchó un gruñido espectral, y luego Ricardo cerró de un portazo. Pude ver que tenía los ojos cerrados, y todo el tiempo evitó mirar hacia adentro. Echó llave a máxima velocidad y volvió corriendo por el pasillo. Intenté ocultarme, pero fue en vano. Me alcanzó en los primeros escalones. Inmediatamente le pregunté qué había sido todo eso, pero luego él me dijo que volviéramos abajo. Sentados en la recepción, y los dos con una taza de té adelante, Ricardo se tomó su tiempo primero para llamar la atención por haber ido al 6º piso, cuando él había sido claro que yo no tenía nada que hacer ahí. Pero después terminó admitiéndome que él no había sido 100% sincero conmigo. Me contó que cuando recibió mi mensaje se quedó helado, que me escribió y me llamó, y que cuando yo no le contesté, él imaginó lo peor. Yo volví a preguntarle qué era aquello,
Ricardo respiró profundo, dio un largo sorbo al té y finalmente habló. Me dijo que lo que había visto ahí era un demonio, pero no cualquier demonio. Era el demonio del miedo. Él tomaba la forma de las cosas que más miedo le daban a las personas. Para todos es diferente. Me dijo que no sabía qué me había mostrado, pero que seguramente había sido algo aterrador. Y en efecto, lo fue. La imagen de mi rostro muerto y mi cuello quebrado me copó la mente. Yo le pregunté qué hacía ese tipo de habitación ahí, por qué simplemente no la destruían. Pregunté, sintiendo el miedo en mi cuerpo, al ser consciente de que eso seguía allá arriba, en la habitación 621. Pero él me explicó que aquello había llegado con un pasajero hace muchos años. El tipo lo traía adentro y él ni siquiera lo sabía. Y nosotros tuvimos la mala suerte de que aquel hombre había muerto en aquella habitación, en la habitación 621. Así que aquel bicho había quedado allá encerrado. Y por eso desde hace muchos años, el piso sexto nunca se usa. Hasta lo del lavadero es una gran mentira. Normalmente el sexto piso suele estar tranquilo y en silencio, pero a veces se activa. Yo le pregunté con desesperación cómo se podría sacar una cosa así. Ricardo hizo un gesto con la cara como indicando que esa era una gran pregunta y dijo que tal vez la única forma era que esa cosa se metiera en el cuerpo de alguien, pero que hasta ahora no había conocido a ningún voluntario. Terminamos nuestro té en silencio. Era de madrugada. Ricardo se puso de pie, me miró y me dijo que mañana, cuando se levantaran los de la habitación 521, les hiciera un buen descuento por todas las molestias ocasionadas. Luego se dio la vuelta y se fue. Trabajé en el hotel por los siguientes 4 años y nunca jamás volví al sexto piso. Cuando alguien hospedado en la habitación 521 se quejaba de algún ruido, yo le pedía disculpas, le decía que era un tema de calderas y enseguida le ofrecía un descuento como compensación. Siempre trabajé en el turno nocturno. Mis familiares y mis amigos me preguntaban si no me daba sueño, si no me dormía. Yo les decía que nunca lo hacía, pero lo que no les contaba era que cada vez que cerraba los ojos en aquel hotel, me veía a mí mismo, muerto, ahorcado, y con una sonrisa de demonio en el rostro. Buenas noches para todos. Les envío mi historia. Sé que para muchos puede ser difícil de creer, pero yo puedo asegurarles que cada palabra que voy a mencionar es real. Es lo que me sucedió. Y al contárselas, intento de alguna forma exorcizar los demonios que han quedado dentro de mí. Me llamo Ismael, y todo esto empezó cuando yo era muy joven y realizaba uno de mis primeros viajes. Haber conseguido el puesto de trailero era para mí una gran oportunidad, ya que por primera vez tenía un trabajo estable en el que podría desarrollarme y mantener a mi familia, a mi nueva y joven familia. Yo estaba muy entusiasmado. Hacía meses que estaba sin trabajo y todo se había vuelto muy cuesta arriba. Mi hijo era muy pequeño y desde que había nacido había necesitado atención médica y medicinas muy caras que le ayudaban a mejorar sus problemas respiratorios. El trabajo era el primer viaje largo que me asignaban en la empresa. Hasta ese momento habían sido todos viajes cortos y sencillos, con los cuales ir adquiriendo experiencia. Pero este nuevo encargo era un viaje de esos que requieren horas y horas de carretera. Había anochecido. Yo salía de una gasolinera en la que me había detenido para cargar combustible. Y de paso compré un café doble bien cargado que me renovaría las energías para seguir conduciendo durante toda la noche. Me adentré en una carretera angosta y descuidada que me permitiría evitar un rodeo y me ahorraría unos cuantos kilómetros. Los márgenes de las banquinas estaban cubiertos por pastos altos. La imagen era realmente tenebrosa.
Yo me mantuve relajado. La carretera no me daba miedo, por lo menos en ese entonces. Yo debo admitir mi responsabilidad. Admito que me distraje, que bajé la vista hacia el asiento de mi lado para leer un mensaje que me había llegado al teléfono. Fue solo un segundo, y fue en ese preciso momento que el hombre salió de los pajonales. Yo de reojo vi su figura, su silueta. Di un volantazo, pero ya era demasiado tarde. Lo choqué con una buena parte de la trompa del camión. ¿Saben cómo es el aterrador sonido de un cuerpo humano al ser golpeado por un camión en movimiento? No puedo explicárselos. Solo quienes los hemos vivido sabemos lo escalofriante que es ese sonido. Detuve el camión en medio de la carretera. Yo estaba petrificado. Me aferraba con ambas manos al volante y respiraba agitado. Sentía como si el pecho se me fuera a partir en dos. Vi mi mirada en el espejo retrovisor y me sorprendieron lo grande que se veían mis ojos. No sé con certeza cuánto tiempo fue, pero necesité un buen rato para lograr convencer a mi cuerpo de que debía descender del camión. Sentía las piernas débiles, como si en cualquier momento se quedaran sin fuerzas y me obligaran a caer al asfalto. Tenía la piel cubierta de un sudor helado y la cabeza confusa. Caminaba muy despacio, casi que arrastraba los pies por la carretera. Di la vuelta al camión. Encontré el cuerpo del hombre con facilidad. Cuando lo vi, el estómago se me dobló en dos partes y vomité sobre el pasto. El hombre tendría poco más de 40 años, aunque era difícil asegurarlo. Tenía mucha sangre en su rostro. Una pierna y un brazo estaban rígidos, en una postura y un ángulo antinaturales. Era obvio que estaban rotos. Me acerqué e intenté tomarle el pulso, primero en la muñeca y luego en el cuello. Y como imaginaba por su aspecto, el tipo estaba muerto. Me quedé en cuclillas junto a él. Perdería mi trabajo. Otra vez volverían los problemas económicos, los conflictos en la casa. Me incorporé y di vueltas por la carretera, agarrándome la cabeza y mirando el cielo como si la luna pudiese ayudarme a darme una respuesta. Miré en ambos sentidos de la carretera. No se veía nada ni a nadie, ni una sola luz había, y supe de inmediato lo que tenía que hacer. Inmediatamente tomé el cuerpo por las axilas y comencé a arrastrarlo. Me adentré en los pajonales. Al caminar hacia atrás e inclinado, los largos pastos me ocultaban por completo. Lo arrastré como unos 20 metros para adentro, y allí lo dejé. Inmediatamente regresé al camión, y desde ahí observé el camino que había recorrido. Era imposible pensar que allí había un cadáver. No había un solo indicio, y las marcas entre los pastos desaparecían segundo a segundo. Estaba seguro que cuando llegara la mañana, no habría ni el más mínimo detalle que delatara mi incursión en aquellos pajonales. Arranqué el camión y nunca más volví a hablar de ello. No se lo comenté a nadie hasta hoy, ni siquiera a mi esposa. Lo dejé y lo enterré en mi pasado, como algo que nunca hubiese ocurrido. Pasaron 5 años. 5 años en los que me asenté en mi profesión de trailero, en los que logré estabilidad económica y un buen pasar para mi familia. 5 años en los que, más allá de no poder olvidar nunca lo que había pasado y revivirlo muchas veces en pesadillas tan confusas como aterradoras, sí había logrado que no me afectase por lo demás en mi vida. 5 años, hasta que, hace unos pocos días, pasó lo que ahora voy a relatarles. Estaba conduciendo por la autopista. Ahora manejo un camión último modelo, de lo mejor que tiene la empresa, fruto de años de servicio y responsabilidad.
Me detuve en una gasolinera a comer algo. Saludé a los empleados que ya me conocían de tanto ir en los últimos tiempos. Pedí mi hamburguesa y me fui a sentar a una mesa para esperarla. Para pasar el tiempo, tomé un periódico de una mesa cercana. Empecé a hojearlo sin prestarle demasiada atención, hasta que de reojo vi algo que me llamó la atención y me obligó a volver la página. El titular me dejó perplejo. Macabro hallazgo, decían las letras negras. Debajo del título había una foto de unos pastos altos enmarcados por un cielo nuboso. Reconocí el paisaje. No sé cómo, porque debe de haber miles de lugares como ese. Y aquella vez era una noche oscura. Pero aún con todo eso, lo reconocí. Era el lugar. Las primeras líneas se transformaron en un frío que me recorrió muy despacio todo el cuerpo. Dio una media vuelta por mi cuello y descendió por mi columna congelándome la piel. Decían palabras más, palabras menos, que en los pajonales de la banquina de la carretera secundaria 27 se había encontrado un cadáver. El estado avanzado de descomposición que presentaba era poco más que un esqueleto cubierto con jirones de piel. Demostraba que, según palabras de los expertos, ese cuerpo llevaba allí un mínimo de 40 meses. La empleada de la gasolinera trajo mi cena. Cuando me vio pálido y con la vista perdida de la nada, me preguntó si estaba bien. Yo logré salir de mi estupor. Le dije que sí, que estaba bien. Corrí el periódico de la mesa casi haciéndolo un bollo y le dejé el espacio para que ella dejara la comida. Aún me descubrí imposibilitado de probar bocado. Tenía un nudo doloroso en el estómago. Apenas pude probar algo de la gaseosa. Volví a la carretera. La noche era cerrada y oscura. No podía quitarme el artículo del periódico de mi cabeza. Unas luces rojas y brillantes en la carretera me llamaron la atención. Había un accidente. Era grave y con varios autos involucrados. Las grúas aún no habían llegado. Recuperar a los heridos del amasijo de hierros y luego despejar la carretera llevaría horas. El tránsito estaría interrumpido por todo ese tiempo. La policía y los escombros guiaban a los pocos que andaban por allí a un desvío. El desvío era la carretera secundaria 27. ¿Existe el azar? ¿Pasan las cosas porque sí? ¿O todo es destino? ¿Todo un guión armado por alguien o algo que se divierte con los que nosotros creemos es nuestra vida? No lo sé, pero ahí estaba yo, viéndome obligado a regresar a la carretera secundaria 27, minutos después de enterarme que habían encontrado el cadáver del hombre que yo maté 5 años atrás. El estado de la carretera había empeorado. Evidentemente no había recibido ni un solo trabajo de mantenimiento en los últimos años. Yo avanzaba con la vista fija en el frente. Creo que estaba en shock o algo así. Había pasado demasiado en poco tiempo. El cadáver hallado. El volver a ese sitio que había pasado años intentando desterrar de mi memoria. Respiré profundo e intenté tranquilizarme. Aquella carretera no era demasiado larga. Si no hacía ninguna idiotez, en unas 2 horas podría estar saliendo de ella y retomando mi antiguo itinerario. Me sentía mejor. Aquello no era más que una jodida casualidad. Aterradora, pero casualidad al fin y al cabo. O eso pensaba. Ojalá hubiese sido solo eso. El primer susto me lo di cuando vi las luces azuladas. La policía todavía estaba en donde habían encontrado el cuerpo. El solo hecho de estar pasando por ese exacto lugar me heló la sangre. Bajé la velocidad. Saludé con la cabeza a los 2 agentes que con señas me ordenaron que siguiera el viaje.
Ni por un segundo se me ocurrió desobedecerles. El verdadero terror llegaría un par de kilómetros después, justo cuando comenzaba a creer que lo peor ya había pasado. De pronto, una silueta emergió de entre los pajonales y corrió directo hacia el camión. Yo, que viajaba muy despacio debido sobre todo a la tensión y los nervios, di un volantazo y logré esquivarlo. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Qué había sido eso? No terminaba de preguntarme esas cosas, cuando de pronto otro hombre se me apareció de la nada y me obligó a dar otro brusco volantazo. Esta vez había estado muy cerca de darle, pero esta vez, y por solo una fracción de segundo, había podido ver su rostro. Un rostro que estaba enterrado en lo más profundo de mi memoria. Un rostro que aún hoy en día me atormentaba. Durante el siguiente kilómetro me pasé esquivando al espíritu de aquel hombre que de alguna forma había sido transportado a ese plano nuevamente al haber encontrado y removido su cuerpo. Cuando reapareció otra vez a pocos metros de mí, no tuve ni los reflejos ni la voluntad para esquivarlo. Vi sus ojos abrirse y su boca dibujando un grito de dolor. La trompa del camión atravesó ese cuerpo intangible y sentí su propia presencia atravesando mi cuerpo y llenándolo de frío, angustia y dolor. Tuve que detenerme. No estaba en condiciones para seguir conduciendo. No podía seguir adelante de esa forma. Cuando llegué al lugar, la policía ya estaba juntando sus cosas para retirarse. Cuando me vieron aparecer caminando por en medio de la carretera, y ya de noche, me hicieron detenerme, levantar las manos e identificarme. Cuando confirmaron que no estaba armado, me preguntaron qué estaba haciendo allí en medio de la noche. Yo fui bastante concreto. Les dije que estaba allí para hacer una confesión, que yo era el responsable de la muerte de aquel hombre que habían encontrado el día anterior. En este preciso momento en el que estoy llegando al final de este relato, estoy sentado en el catre que tengo en mi celda. Si bien aún no tengo una condena definida, mi abogado dijo que no fuera demasiado optimista. Atropellar al hombre había sido malo, pero ocultar intencionalmente el cadáver y mantenerme en silencio durante tanto tiempo empeoraban todo. Si bien estoy pendiente de lo que suceda, tampoco estoy desesperado. Desde el momento que el cuerpo de ese hombre fue rescatado del olvido de los pajonales, sé que su espíritu no iba a dejarme en paz hasta que yo confesase mi crimen y aceptara mi responsabilidad. Espero que más allá de que yo pase una buena cantidad de años aquí encerrado, ese pobre hombre logre descansar en paz. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Voy a contarles una historia. Un amigo trailero me dijo que este era un buen lugar para compartir las cosas que nos pasaban en la carretera y que son difíciles de decir cara a cara. Antes de empezar, tengo que pedirles que cierren los ojos, que se imaginen lo siguiente y díganme si no se aterrorizarían. Cierren los ojos e imaginen que están conduciendo un camión durante la noche en medio de una carretera desierta y bajo una insistente tormenta. La caja del camión está repleta de ataúdes robados de un cementerio. Obviamente, los ataúdes están ocupados por cuerpos supuestamente muertos y podridos. Pero de un momento a otro, comienzas a escuchar un sonido que, poco a poco, aumenta de volumen y de pronto sobrepasa el rugido del mismísimo motor. Son golpes y rasguños contra la chapa.
Golpes que provienen desde la parte trasera, desde la caja, desde donde están los ataúdes. Miedoso, ¿verdad? Y ahora, ¿qué harían ustedes en un caso como ese? Hoy voy a contarles mi historia, pero como siempre se dice, es necesario empezar por el principio. La empresa era de mi padre. Él manejaba todo. Teníamos 4 camiones, 2 que conducía mi hermano y yo, y otros 2 conducidos por empleados. Cuando todo esto sucedió, estábamos en nuestra peor situación económica. Las nuevas normativas, los impuestos, la competencia desleal contra las grandes empresas nos estaban llevando gradualmente a la quiebra. Recuerdo el dolor y la pena en el rostro de mi padre cuando se vio obligado a despedir a uno de los conductores empleados y también a vender uno de sus camiones. Pocos días después de eso, me llamó y me pidió que fuera a la empresa. Ahí me dijo que las cosas estaban tan mal que estábamos obligados a tomar trabajos que en otras circunstancias no los haríamos nunca. Yo intenté que me especificara de qué trabajo se trataba, pero mi padre prefirió no hacerlo. A los 2 días volvió a llamarme y me dijo que tenía un encargo para mí. El señor Kierkegaard era un hombre de negocios, sobre todo de negocios turbios al margen de la ley. Su nuevo proyecto consistía en robar una gran cantidad de joyas pertenecientes a una de las familias más ricas y poderosas de la ciudad. ¿Cuál era la particularidad de este hecho? Que las joyas estaban enterradas en el cementerio, ornamentando los cadáveres de dicha familia, que había fallecido por completo luego de una extraña muerte por intoxicación en su propia mansión. Kierkegaard había contratado los servicios de Lucio Buenafuente, legendario saqueador y profanador de tumbas. La problemática era la siguiente. A diferencia de los habituales cementerios en los que Buenafuente ejercía su profesión, este era un lugar privado con un par de guardias bastante eficientes. Abrir las tumbas, subir los ataúdes y recuperar las joyas de los 5 muertos sería un trabajo que llevaría demasiado tiempo, y eso imposibilitaría no ser descubierto por los guardias de seguridad. Pero como Buenafuente no pensaba de ninguna forma perderse la generosa paga que Kierkegaard le había ofrecido, propuso lo siguiente. Él se comprometió a abrir las tumbas y recuperar los 5 ataúdes, pero Kierkegaard debía disponer de un vehículo grande que le permitiera transportar los cajones hasta un lugar seguro y alejado donde pudiera completar el trabajo con tranquilidad. Ese vehículo grande sería mi camión. A mí no me gustaba la idea, pero debo admitir que el pago era irrechazable, sobre todo para un trabajo que no debía llevar más de un par de horas. Como si fuera a propósito, esa noche una tormenta se desató sobre la ciudad. Yo cumplí y estuve a la hora indicada en el lugar señalado. Estacioné fuera del portón de chapas que estaba en la parte trasera del cementerio. Ese portón siempre estaba cerrado con cadenas y candados, pero se ve que Buenafuente se las había arreglado para que esa noche estuviera sin traba alguna. Esperé un par de minutos y de pronto sentí el ruido del portón y vi a los hombres. Buenafuente y 3 hombres fueron transportando los féretros de uno en uno. Yo abrí la caja del camión y ellos lo subieron. La lluvia era tan intensa que prácticamente nos volvía invisibles para cualquiera que pasara por allí. Aunque de todas formas a esa hora de la noche y con el clima así como estaba, era lógico que no anduviera nadie. Cuando los 5 ataúdes estuvieron encima de la caja, los hombres cerraron las puertas. Buenafuente, agitado por el esfuerzo y lleno de barro, se acercó a la cabina y me preguntó si sabía la dirección, con suficiencia y un poco de enojo porque me preguntara semejante pavada como si yo fuera un novato. Le dije que sí, e inmediatamente me puse en marcha. Debía salir de la ciudad y transportar mi mortuoria carga hasta una estancia que estaba en el medio de la nada,
en la que me encontraría con Buenafuente y con Kierkegaard. Allí el profanador se encargaría de quitarle las joyas a los muertos, como habían acordado con su nuevo patrón. Luego debían entregarlas, y luego de eso se llevaría su honoroso pago. No logré relajarme hasta que abandoné la zona del cementerio. Si alguien me hubiera visto allí, o si la mismísima policía hubiese pasado, hubiese sido muy complicado. Un camión normal saliendo de la ciudad en medio de la tormenta no era algo que llamase la atención demasiado. La lluvia arreció, la visibilidad se hizo muy mala y me vi obligado a avanzar despacio. La estancia no estaba muy lejos, no tardaría demasiado en llegar, y el dinero ayudaría muchísimo a mi padre. Creo que es justo que también les hable de los muertos. En definitiva, no son tan protagonistas de esta historia como todos los demás que he nombrado. Eran los Álvarez Fournier, una familia aristocrática de la clase más alta de la ciudad. Su trágica muerte había acaparado durante días las portadas de los periódicos. El matrimonio, ya bastante mayor, y los 3 hijos, las 2 mujeres y el menor, el varón, eran jóvenes universitarios y además futuros herederos de toda la fortuna de la familia. Pero todos fallecieron de la forma más misteriosa posible la misma noche al haber ingerido un alimento en mal estado. Algunos diarios hablaron de un pescado preparado de una forma sofisticada o algo así. Tanto la cocinera como el mayordomo de la casa fueron detenidos, pero hasta el momento no se había podido demostrar que hubiesen tenido una intención premeditada de asesinar a la familia. Giré a la derecha en el cruce de rutas y tomé por la carretera secundaria. Debía ser unos cuantos kilómetros por aquella ruta desierta. Luego encontraría la tanquera de madera que me llevaría a la estancia por un camino angosto de tierra. Y fue ahí cuando escuché el primer golpe. Fue como cuando una mano abierta golpea una pared o una puerta de metal. Al principio no le di mucha importancia. Muchas veces el metal hace ruido solo porque sí. Además, imaginé que en el apuro por no ser vistos, los hombres no deberían haber sido demasiados prolijos al acomodar los cajones en la caja. Seguramente los ataúdes andaban por ahí chocándose unos con otros con cada movimiento que hacía el camión en aquella ruta bastante en mal estado. Pero a los pocos segundos llegó otro golpe, y enseguida un ruido que era mucho más cercano a un rasguño que a otra cosa. Lo primero que pensé fue que mi propia cabeza me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando los golpes y rasguños se repitieron y comenzaron a ser cada vez más insistentes y sonoros, no pude ignorar que algo sucedía. Inmediatamente me detuve. Bajé del camión. La lluvia había amainado, pero de todas formas era molesta y helada. Al haber detenido el motor, los golpes y rasguños se escuchaban mucho más fuertes y claros. La caja se sacudía. Era como si un animal salvaje estuviera encerrado dentro. Si no era esa opción, ¿cuál otra podría ser? Giré las trabas con dificultad. Las manos me temblaban. En el momento exacto en el que estaba por abrir las compuertas, los ruidos y las sacudidas del camión se detuvieron. Me vi tentado de no abrirlas, de dejar todo cerrado, volver a la cabina y continuar el viaje. Que se hicieran cargo Buenafuente y sus secuaces cuando los encontráramos en la estancia. Pero, ¿y si había alguien más? Si necesitaban ayuda, no podía dejar a alguien encerrado allí dentro. Un golpazo contra la chapa desde el interior de la caja me sacudió de mis pensamientos. Grité si alguien necesitaba ayuda, pero nadie contestó. Tenía que haber. Terminé de girar las trabas, tiré de las compuertas y di un par de pasos hacia atrás. Las puertas abiertas de la caja del camión
Eran como las fauces abiertas de un monstruo enorme. Primero todo fue silencio. Saqué el teléfono de mi bolsillo y alumbré. Pude distinguir los ataúdes. Las asas del metal brillaron con la luz. Las tapas estaban caídas y los cajones estaban abiertos. Enseguida percibí un movimiento y ahí vi las figuras avanzando hacia la puerta, justo hacia donde yo estaba. Escuché unos sonidos guturales, unos gruñidos apagados, y ellos alcanzaron la luz. La penumbra no me impidió ver sus pieles verdosas y grises. Caminaban inclinados y torcidos. Eran espeluznantes. Tenían una mueca torcida y los ojos saltones y amarillentos. Aún con esos rasgos en común, se podía distinguirlos claramente. El matrimonio y los 3 jóvenes hijos. Los 5 estaban vestidos con ropas elegantes que ellos mismos rompían en jirones, y todos estaban ataviados con joyas brillantes de un valor incalculable. Los 5 vinieron por mí. No puedo asegurarlo, pero debo decir que me parecían hambrientos. Yo me paralicé, pero cuando la mano de una de las chicas me alcanzó por el hombro, reaccioné. Conseguí deshacerme de ella y cuando los demás llegaron a mí, pude empujarlas con todas mis fuerzas. Incluso la señora Álvarez Fournier terminó tirada en el asfalto, aunque no pareció sentir dolor alguno. Llegué a la cabina e inmediatamente arranqué el camión. Cuando me alejaba, vi por el espejo cómo esos 5 zombies deambulaban sin sentido en medio de la carretera. Como el apuro no me había permitido cerrar las compuertas, uno a uno los ataúdes y sus tapas fueron resbalando y cayendo por la carretera como quien intenta dejar un rastro. Cuando regresé a la empresa, mi padre se puso furioso. No me creía ni una palabra de la historia y me insistía con que ahora tendríamos problemas con gente muy peligrosa como Buenafuente y sobre todo con quien nos había contratado, Kierkegaard. Efectivamente, cuando mi padre se comunicó con él por teléfono, el hombre estaba furioso por no recibir su carga e incluso amenazó con acabar con nosotros. Pero las noticias del día siguiente colaboraron, primero con nuestra seguridad y después con que todos, mi padre, Kierkegaard y Buenafuente, comenzaron a creer en mi historia. Los periódicos aseguraban que en la noche anterior se habían encontrado en la ruta provincial número 44 los restos de 5 ataúdes por los que se podía ver no eran para nada antiguos. Incluso rezaba la nota que varias partes que se habían encontrado parecían nuevas. Pero lo más importante estaba en las últimas páginas, en los policiales, porque en las últimas novedades sobre la trágica muerte de los Álvarez Fournier aparecía un nuevo dato y sumamente relevante. En una nueva investigación, en los aposentos de la cocina y el mayordomo, se había encontrado una entrada oculta en un cuarto secreto. Dentro se había encontrado dibujos en el piso, restos de animales muertos, libros antiguos, pinturas con sangre y unos cuantos signos más de rituales paganos. Si bien todo el poder estaba en material de los especialistas, se podía adelantar que las palabras resurrección, nueva vida y caminantes eran las que más se repetían. Kierkegaard, Buenafuente y mi padre decidieron dejar todo como estaba y no volver a hablar del tema. Yo, por más que pasé el tiempo, no dejé de preguntarme por esos zombies, por esos muertos vivientes cubiertos de joyas que debían estar deambulando por la carretera buscando qué comer. Aquellos cadáveres nunca fueron encontrados de vuelta.